Bien, eh, comencemos con los videos ejemplos sobre campo eléctrico de una distribución discreta de carga. Por distribución discreta de carga entendemos cuando tenemos varias cargas, más de dos cargas en adelante, pero que la cantidad que tengamos de carga sea manejable, es decir, poca. Ya nosotros en clase analizamos, vimos el caso de una carga y determinamos una fórmula que nos permite calcular el campo eléctrico de esa carga. Desde esa carga hasta un punto que está a cierta distancia de la misma. Bien, entonces en este caso vamos a explicar un ejemplo con dos cargas. Este ejemplo es lo que nosotros conocemos con el nombre de dipolo eléctrico. ¿Qué es eso de dipolo eléctrico? Bueno, es una configuración en la cual tenemos dos cargas con polos distintos, es decir, una polo positivo y una con polo negativo, pero sus valores o magnitudes de carga son exactamente la misma. Es decir, si la carga con uno vale 10 microcoulomb, nanocoulomb, milicoulomb, la otra también vale exactamente lo mismo, pero tiene signos diferentes. Este ejemplo lo van a encontrar en el libro de Física para Ciencia e Ingeniería de Raymond Serway, tomo 2. Ahí ustedes van a ver dos ejemplos, van a ver este primero y luego van a ver el caso donde acá en la geometría que vamos a utilizar hay simetría. Es decir, en ese caso el cálculo es más simple porque hay simetría. Y hay simetría pues porque esta línea que está acá, R1 y la R2 son iguales. Y al ser R1 y R2 iguales, los ángulos estos que tenemos aquí en la base también van a ser iguales y eso simplifica mucho el cálculo. Yo pude haber comenzado con ese ejemplo, pero no, quise comenzar con este, que es un poquito más complejo que aquel, para que ustedes vean qué se hace en el caso de que no hay simetría. Es decir, que esta distancia que tenemos acá y esta no son iguales y por lo tanto estos ángulos que tenemos aquí tampoco lo son. El ángulo phi y el ángulo θ son ángulos medidos desde la recta horizontal X, donde están alineadas las dos cargas, hasta R1 phi y R2 θ, pues respectivamente. Ya dijimos que X es la línea donde están colocadas las cargas. Fíjense que en una parte de esa línea hay un punto donde inicia esta recta que hemos llamado Y, simplemente por ser una recta vertical que está sobre el eje Y, y esta recta llega hasta el punto donde queremos encontrar el campo. Entonces hacer esto divide a esta distancia en dos. La distancia que hay desde la carga Q1 hasta este punto le llamamos A. La distancia que hay desde Q2 también hasta este punto donde arranca la línea Y, que la llamamos B. Muy bien, entonces cada carga produce un campo eléctrico. Ya sabemos que el campo eléctrico es una perturbación producida porque estas dos señoritas que ustedes ven acá son cargas eléctricas, o sea, tienen sobre sí electricidad y esa electricidad la emanan en su ambiente, en su entorno. Entonces nosotros podemos escoger puntos que estén en su entorno, incluso podemos escoger puntos que estén aquí sobre la línea que conecta las dos cargas y ver qué pasa con el campo eléctrico. Aquí nosotros quisimos agarrar este punto acá, repito, este punto comienza aquí en esta parte y termina acá a una distancia Y sobre la línea que une las dos cargas, pero esa línea que me va a servir no es la que más me interesa. Las que más me interesan son estas dos, R1 y R2. ¿Por qué? Porque son las distancias desde cada carga respectivamente hasta el punto donde queremos hallar el campo. Recuerden que aquí en este punto no hay otra carga ni hay nada, hay un punto. Nosotros queremos es calcular el campo eléctrico total producido por estas dos cargas allí. Bien, vamos entonces a analizar los vectores que tenemos acá. Tenemos el vector E1, como ustedes pueden ver, apunta en esta dirección así, porque la carga es positiva. Y ya dijimos que cuando la carga es positiva, el vector campo eléctrico apunta hacia afuera de la carga. Mientras que, como acá,
la carga negativa, entonces el campo eléctrico apunta hacia la carga. Bien, ambos vectores están unidos o parten del punto común P, ¿de acuerdo? Por lo tanto podemos aplicar el método del paralelogramo para sumar el vector E1 con el vector E2 de forma gráfica y obtener el vector E. Es decir, que el vector E ya lo podemos ver de forma gráfica. Nosotros lo que vamos a hacer entonces es que vamos a calcular su magnitud, o mejor dicho, vamos a empezar encontrando su forma analítica, luego vamos a calcular su magnitud y su dirección para tenerlo bien especificado. Bien, entonces acá podemos observar que el ángulo θ y el ángulo φ, que lo tenemos aquí abajo, lo vamos a encontrar aquí arriba también en esta geometría que se nos plantea aquí con los vectores. Ajá, ¿cómo es posible que podamos tener estos ángulos aquí? Bueno, si ustedes se fijan, aquí tenemos una recta horizontal X que es paralela a esta línea que colocamos acá, esta línea auxiliar que colocamos aquí, y estas dos rectas son cortadas por R2, que es una secante. Entonces en geometría a nosotros nos enseñaron que cuando tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante, se producen unos ciertos ángulos que, de acuerdo con la posición que tengan, van a ser iguales. Como aquí en este caso, fíjense, θ aparece aquí, pero luego aparece de este lado porque este ángulo y este ángulo son alternos internos. Por lo tanto, entre paralelas cortadas por una secante, los ángulos alternos internos son iguales. O sea, ya sabemos cómo es que θ se repite acá. Vamos con el ángulo φ. Esta recta hace paralela a esta, y esta recta, la que forma E1, al venir en la misma dirección de R1, quiere decir que entonces este ángulo de aquí es correspondiente con este ángulo de acá. Ángulos correspondientes entre paralelas cortadas por una secante también son iguales, de acuerdo con la geometría. Ustedes lo podrán repasar en sus apuntes o en sus libros de geometría para que lo tengan mejor definido. Bien, ahora fíjense que hemos dicho de que vamos a aplicar la fórmula del campo eléctrico de una sola carga puntual. La vamos a aplicar con esta y la vamos a aplicar con esta. Y el punto, o mejor dicho, la fórmula establece la conexión de cada carga con el punto de la siguiente manera. Acá está. El campo E1 lo vamos a calcular con K, constante de Coulomb, por Q1 dividido entre R1 al cuadrado en la dirección del vector unitario R1. Recuerden que este vector unitario me está indicando que el campo eléctrico E1 descansa sobre esta línea, y como la carga es positiva, entonces apunta saliendo de la carga. Luego tenemos el campo eléctrico E2, que lo calculamos así: la constante de Coulomb multiplicada por Q2 dividido entre R2 al cuadrado, y por supuesto multiplicado por el vector unitario R2. Igualmente, R2 unitario nos está indicando que nuestro vector campo eléctrico E2 descansa sobre la R2, y en este caso estará apuntando así hacia la carga porque la carga es negativa. Bien, otra cosa que voy a clarificar desde el principio: Q1 y Q2 tienen el mismo valor numérico, pero signos opuestos. Q1 ya sabemos que es positiva, pero Q2 es negativa. En esta fórmula estamos hallando vectores. Los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Esta parte, K por Q1 sobre R1 al cuadrado, me está dando la magnitud de E1, y R1 la dirección y el sentido. Igual aquí. Significa que esta parte es una magnitud. Las magnitudes no son positivas ni son negativas, no tienen signo. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que cuando vayamos a utilizar esta fórmula, el signo que lleva aquí Q2 no lo tomaremos en cuenta. Esta parte la he explicado muchas veces, la he dicho muchas veces, y la gente siempre me pregunta que si van a colocar el signo de la carga. Cuando vamos a utilizar esta fórmula, vuelvo y repito, esta partecita, esta que ven aquí y esta que ven acá, me representa una magnitud, la magnitud de estos vectores. Por lo tanto, las magnitudes no tienen signo. También fíjense que vamos a necesitar a R1 al cuadrado y R2 al cuadrado, ¿cierto?
Fíjense, acá ustedes pueden ver que está R1 y R1 con la distancia A y la distancia Y forman un triángulo rectángulo aquí donde está Q1. En ese triángulo rectángulo A y Y son catetos y R1 es hipotenusa. Igual de este lado, el lado B es un cateto, el lado Y es el otro cateto y R2 es otra hipotenusa. Por lo tanto, como necesitamos R1 al cuadrado y R2 al cuadrado, podemos aplicar Pitágoras para calcular R1 así, R1 al cuadrado como A al cuadrado más Y al cuadrado, y R2 al cuadrado así como B al cuadrado más Y al cuadrado. Observen que no estoy colocando la raíz cuadrada, ¿no? No la estoy colocando. ¿Por qué? Porque necesito es R1 al cuadrado y R2 al cuadrado. Si quisiera R1 o R2 simple, sí colocara la raíz. Bien, ya analizando el dibujo, vamos a leer rapidito lo que dice acá. Esto aquí para que ustedes tengan la referencia en el libro y la puedan ubicar. Es la figura 2312 del ejemplo 23.5. El campo eléctrico total en P, en el punto P, ese que ustedes ven allí, es igual a la suma vectorial E1 más E2, donde E1 es el campo eléctrico debido a la carga positiva Q1 y E2 es el campo eléctrico debido a la carga negativa Q2. Lo vamos allá, E1 así y E2 así vector. Bien. Una vez que hayamos E1 vector y E2 vector, lo sumaremos, pero analíticamente, ya que lo tenemos de forma gráfica, si decimos que esto es X y esto es Y, vemos que el vector del campo eléctrico E está en el primer cuadrante, E1 está también en el primer cuadrante, pero E2 está en el cuarto cuadrante. Recuerden, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Muy bien. Fíjense, acá he aislado el vector E1. Lo he aislado en un plano cartesiano y ese plano cartesiano, fíjense, está centrado en el punto P donde queremos hallar el campo. Ahí lo resalté en color amarillo para marcarlo, para que sea sobresaliente y lo podamos observar. Está el vector E1, al cual lo he descompuesto en su parte horizontal, su parte vertical. Ahí vemos que se forma un triángulo rectángulo y vemos el ángulo phi medido desde X hasta el vector E1. Si recordamos lo que vimos en los videos sobre vectores, recordaremos que el vector E1 lo podemos escribir de esta manera: E1X, que sería esto, vector, más E1Y vector, que sería esta. Pero esto lo podemos escribir también de esta forma: E1X magnitud, fíjense que no tiene la flechita de vector, en la dirección del vector unitario y que es el vector unitario de la horizontal, más E1Y magnitud, la dirección J, que es el vector unitario de la vertical o de la Y. Bien, dijimos que aquí se forma un triángulo rectángulo entre E1X, E1Y y E1. E1X y E1Y son los catetos. E1X es adyacente al ángulo phi, E1Y es opuesto al ángulo phi y E1 es la hipotenusa. Por lo tanto, al aplicar trigonometría, y esto lo pueden también revisar en los videos sobre vectores, podemos escribir que E1X es igual a E1 por coseno de phi y E1Y es igual a E1 magnitud, por supuesto, por seno de phi. Si estas igualdades las sustituimos aquí arriba, nos queda esto: E1 vector va a ser igual a E1 magnitud coseno de phi en la dirección Y más E1 por seno de phi en la dirección J. Si nos damos cuenta, aquí tenemos E1 factor común, lo sacamos y luego esta E1 que ustedes ven aquí, aplicamos la fórmula de campo eléctrico de una carga puntual que vimos en la lámina anterior y nos va a quedar lo siguiente. Así calcularemos nuestro campo eléctrico E1 en forma vectorial. Observen que esto que ustedes ven acá, coseno de phi en la dirección Y,
más seno de phi en la dirección j representa al vector unitario r, pero en términos de los vectores unitarios y j. Hay vectores unitarios involucrados, por lo menos. Vamos ahora a analizar del mismo modo el vector E2, el cual también lo hemos aislado en un plano cartesiano que está centrado en el punto donde queremos hallar el campo eléctrico. Descomponemos el vector en sus componentes rectangulares. Ahí lo vemos, E2x, E2y, el ángulo θ, como lo vimos en el dibujo anterior. Aplicamos ya esto, ya sabemos que lo podemos aplicar igual en este caso, pero estoy escribiendo ya esto de una vez directamente, ¿no? Ya entendemos de dónde viene esto. ¿Por qué aquí negativo? Bueno, porque E2y, como ustedes pueden ver, está apuntando hacia abajo en la dirección negativa de y. Por lo tanto, E2y tiene que tener aquí un negativo. Bien, de igual manera, aquí podemos aplicar trigonometría para decir que E2x va a ser igual a E2 magnitud por coseno de θ, y E2y será E2 magnitud por el seno de θ. Sustituimos en la expresión de E2 vector, nos queda esto, y aplicando la fórmula de campo eléctrico de una carga puntual, nos quedará entonces la fórmula del campo eléctrico 2 de esta manera, donde vuelvo y repito, esto que está acá, esto que está entre paréntesis, está en términos de los vectores unitarios y j, representa al vector unitario r de la fórmula que vimos al principio. No se nos olvide ni nos confundamos con eso. Lo que estamos escribiendo en términos también de los ángulos. Bien, pasemos entonces ahora a lo siguiente. Fíjense, para este ejercicio vamos a aplicar estos datos numéricos para que hallemos valores numéricos. Pues si ustedes van al ejemplo del libro, se van a encontrar que en el libro están deduciendo una expresión genérica para encontrar lo que vamos a hacer ahorita. Es decir, que se puede utilizar para cualquier dato que tengamos, incluso estos. Ustedes, si quieren, pueden ir al resultado que da en el libro, que es un resultado analítico, o sea, no usa números, sustituir estos datos que yo les estoy dando acá, y se van a dar cuenta que van a llegar al mismo resultado al que llegaremos nosotros aquí ahorita. Estoy diciendo que la carga Q1 y Q2, esta igualdad que estoy estableciendo aquí, es para las magnitudes de las cargas, ¿de acuerdo? Que es este valor que ustedes ven aquí. El más y el menos estoy colocándolo aquí para especificar que una es positiva, U1, y la otra es negativa. Y lo estoy colocando en unidades de microcoulomb, las cuales estoy pasando a coulomb. Estoy dando los valores de la distancia A, 2.6 centímetros, B, 5.3 centímetros y Y, 6.4 centímetros, transformadas todas a metros. Y estoy colocando aquí el valor de la K. Nosotros no lo sabemos de memoria, pero lo estamos escribiendo aquí para que lo tengamos a la mano. Aquí observamos que todas las unidades están en el Sistema Internacional de Unidades. Quiere decir que cuando vayamos a utilizar las fórmulas, podemos omitirnos las unidades siempre y cuando utilicemos estos valores que ya están en unidades internacionales. Lo primero que vamos a calcular va a ser R1 al cuadrado, R1 al cuadrado, sí, y R2 al cuadrado, usando las fórmulas que vimos en la primera lámina. Aquí está. Yo solamente lo que hice fue sustituir de una vez. Sustituir, recuerden que R1 al cuadrado es A al cuadrado más Y al cuadrado. Tenemos los valores de A aquí y de Y aquí. Lo sustituimos y calculamos. No se les olvide, esto que estoy calculando aquí es R1 al cuadrado. No voy a extraer la raíz cuadrada ahorita aquí porque no la necesito. Necesito es R1 al cuadrado. Del mismo modo hallamos R2 al cuadrado. Aquí está. Sustituimos la B al cuadrado más Y al cuadrado. Calculamos y obtenemos el resultado. Bien. Lo otro que necesitamos, voy a pasar un momento con la lámina anterior. Aquí, fíjense, es coseno de phi, seno de phi, coseno de θ, seno de θ. Ustedes pueden observar que en los datos no aparecen los ángulos, pero en realidad no los necesitamos. Miren esta figura. De nuevo la figura que mostramos al principio, pero recortada, ¿no? Porque lo que me interesa es la parte de aquí abajo. Nosotros dijimos que acá se forma un triángulo rectángulo entre A, Y y R1, ¿de acuerdo?
y de este lado se forma otro triángulo rectángulo entre B, Y y R2. Bien, de este lado ustedes pueden observar que el cateto A es adyacente a Φ, el cateto Y es opuesto a Φ y R1 la hipotenusa. De este lado, la línea esta que llamamos B es el cateto adyacente a θ, la línea Y es opuesta o cateto opuesto a θ y R2 es la hipotenusa. Y por lo tanto podemos aplicar las razones trigonométricas correspondientes, porque fíjense que conocemos A, conocemos R1, conocemos Y, conocemos B, conocemos R2. Podemos aplicar las razones trigonométricas y hallar seno de Φ, coseno de Φ, seno de θ y coseno de θ sin necesidad de tener el ángulo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Seno de Φ es igual a cateto opuesto, que es la Y, entre la hipotenusa, que es R1. ¿De acuerdo? Ahí está. Sustituimos, ojo, que aquí R1 no está al cuadrado, entonces aquí sí voy a tomar yo este valor y le voy a extraer la raíz cuadrada, como lo estoy haciendo aquí. ¿Correcto? Sacamos la cuenta y tenemos este resultado. Luego voy con el coseno de Φ, que es cateto adyacente, la A adyacente al ángulo Φ, entre R1, que es la hipotenusa. De nuevo utilizo la raíz cuadrada, sacamos la cuenta y nos da este resultado, 0.3763. Del mismo modo, con este triángulo rectángulo de este lado, hacemos o sacamos seno de θ, que es Y sobre R2, opuesto sobre hipotenusa, y coseno de θ, que es adyacente entre hipotenusa, o B sobre R2. Colocamos los valores correspondientes y obtenemos los resultados. Ahora sí, ya podemos agregar todos los ingredientes a la fórmula que vimos en la lámina anterior de los vectores E1 y E2. Acá está. Empezamos con E1. Sustituimos los valores en la fórmula del campo eléctrico. La constante, la carga, fíjense que es la carga, el valor numérico que le dimos, entre R1 al cuadrado, sin la raíz. Y multiplicamos por coseno de Φ en I más seno de Φ en J. Este valor numérico que tenemos aquí, 16031014,25, es lo que resulta de hacer este cálculo. Luego lo vamos a multiplicar por este valor y por este valor, aplicando la propiedad distributiva. Observen, como dijimos hace rato, que no tenemos las unidades, porque sabemos que todo esto está en unidades internacionales, pero al final sí que coloqué las unidades que me deben de quedar, Newton sobre Coulomb, que son las unidades de campo eléctrico. Al resolver este cálculo nos queda entonces el siguiente resultado. Ahí tenemos lo que vale E1. Bien, ahora procedemos a hacer el mismo procedimiento con E2. Aquí está un poquito más corto, aquí de una vez, ya aquí saqué este valor y lo multipliqué por estos dos y me dio esto. Recuerden que en E2 aquí hay un negativo porque la componente Y de E2 apunta en la dirección negativa. Y al final coloqué las unidades de campo eléctrico, que son Newton sobre Coulomb. Observen, como había dicho al principio, que no tomé en cuenta el signo de la carga. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, espero que esto quede claro y no me vuelvan a preguntar por esto. Esta parte, igual que esta, nos está dando una magnitud y las magnitudes no tienen signo, por lo tanto puedo omitir el signo de las cargas, no lo tomo en cuenta a la hora de calcular. Bien, ahora que ya tengo los vectores E1 y E2 en su forma analítica, procedo a hallar E, el campo total, haciendo una suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar la parte horizontal de E1 con la parte horizontal de E2, lo que tiene I. Y la parte vertical de E1 la voy a restar con la parte vertical de E2. Resta, porque esto aquí tiene un signo negativo. Bien, aquí está el procedimiento, es sustituido, sacamos la cuenta y aquí tenemos entonces el resultado del cálculo. Aquí está. Este es el resultado de hacer el cálculo que tenemos en la línea de arriba.
aquí lo tenemos, con sus unidades de campo eléctrico que son newtons sobre coulomb. Perfecto, ahí tenemos ya el resultado del campo eléctrico. Fíjense una cosa, ¿es normal que den estos valores tan altos? Por supuesto, fíjense acá, en esta parte y esta parte. Estamos dividiendo entre un valor que es 10 a la menos 3. Eso es 0,004772 aquí, y aquí sería 0,006905. O sea, en ambos casos estamos dividiendo por números pequeñitos, que son casi cero. Y recuerden de lo que sabemos de matemática básica, que cuando dividimos por un número muy chiquito, cercano a cero, el resultado nos va a dar algo estrambóticamente grande. Bien, ahora que tenemos nuestro campo total en forma vectorial y en forma analítica, observen que las dos componentes son positivas, lo cual quiere decir que están en el primer cuadrante, como ya lo vimos en el caso gráfico. Ya podemos proceder a calcular la magnitud aplicando Pitágoras. Recuerden que cuando yo tengo un vector escrito en forma analítica, su magnitud la puedo hallar aplicando Pitágoras. Acuérdense que esta es su parte horizontal al cuadrado más la parte vertical al cuadrado, raíz cuadrada. Tenemos la magnitud del campo eléctrico. Y luego, con la fórmula del arco tangente, podemos hallar el ángulo alfa, que va a definir la dirección del vector campo eléctrico que andamos buscando. 25.75 grados, aproximadamente 26 grados. Vamos a ver esta lámina donde recogemos todos los resultados. Fíjense, aquí tenemos el dibujo original con el dipolo, el punto donde queremos hallar el campo y los vectores correspondientes. Los vectores correspondientes los mostramos láminas arriba, o láminas antes, mejor dicho, cada uno por separado, y aquí estamos mostrando el vector resultante E que tenemos acá. Estamos mostrando con sus componentes X y Y, que lo calculamos en la lámina anterior, y el ángulo alfa que define su dirección. Fíjense que el ángulo alfa está definido desde más X hacia el vector, y los resultados fueron los siguientes. Vamos a escribirlo acá. Ahí está el vector E, el campo eléctrico total en este punto producido por las dos cargas tiene una intensidad, esta que está acá. Esta intensidad la podemos escribir mejor aplicando notación científica. La coma la podemos correr, digamos, hasta aquí, hasta el 13. La podemos correr 1, 2, 3, 4, 5. A ver, perdón, empezamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta el 13. Entonces podemos escribir que el campo eléctrico es 13.11 por 10 elevado a la 7. ¿De acuerdo? Sigue siendo un número grande porque significa que después del 11 son 7 ceros. Algo bastante grande, ¿verdad? Es más de 1 millón, más de 13 millones de newtons sobre el coulomb del campo eléctrico. Ubicado a una dirección de aproximadamente 26 grados con respecto a más X. Si nosotros colocáramos aquí en el punto este que está acá, colocáramos por ejemplo una carga eléctrica positiva más pequeña que estas dos, o quizás del mismo tamaño, también puede funcionar. Ponemos una carga allí positiva, supongamos. Esa carga, al soltarla allí, a liberarla, se va a mover en esta misma dirección, porque recordemos que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica, que es la que hace que la partícula se mueva, van a estar apuntando en la misma dirección, en el mismo sentido. Pero si aquí colocáramos una carga negativa, entonces la carga se va a mover siguiendo esta misma línea, sí, pero en este sentido, para acá abajo. ¿Por qué? Porque en este sentido la fuerza eléctrica y el campo eléctrico apuntan en sentidos diferentes, pero siguiendo la misma línea. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ya el vector campo eléctrico con su magnitud, su dirección y su sentido. Para finalizar les quiero mostrar esto. Esto es el otro ejemplo que está en el libro, y yo los invito a ustedes que lo desarrollen, así como desarrollamos este. Se van a dar cuenta que al ser iguales R1 y R2, fíjense que aquí ni siquiera lo llaman R1 y R2, sino que lo llaman R, porque esta R que está acá es esta misma R que está aquí. Tita se va a producir aquí, se va a producir acá,
ya sabemos por qué aparece aquí de nuevo tita. Y fíjense que el campo eléctrico ahora no tiene componente en Y. Eso tienen que demostrarlo en base a lo que hemos hecho con la geometría. Bueno muchachos, este es el primer ejemplo que quise mostrarles. Espero que quede claro. Ya saben que cualquier cosa estamos a la orden para las preguntas. Y bueno, ya tenemos un primer ejemplo. Ya haremos otro con un poquito más de carga. Vamos a trabajar con 3 ahora y otras situaciones para que tengamos otro punto de vista de esta parte del tema que va a ser evaluado. Bien, entonces ya pronto tendremos ese otro video.